En el capítulo anterior hablamos un poco de seguridad, de los ataques distribuidos, de que los ataques pueden venir dentro de la red LAN y que el atacante precisamente aprovechándose de algunos recursos de la LAN pues puede hacer bastante daño. En este capítulo número 11 del módulo 2 habla un poco de cómo podemos proteger al switch de forma, digamos, bastante esencial, es decir, lo que no debe faltar en la configuración de un switch. Por ejemplo, están los puertos que no se están usando. Los puertos que no se están utilizando deberían estar apagados. Y bueno, tenemos muchísimas herramientas para facilitarnos ese trabajo. El comando interface range y un rango de puertos pues nos puede ayudar en eso. Luego, el ataque de MAC, que también hablamos en el capítulo anterior, podemos mitigarlo con el comando de port security para limitar la cantidad de MAC por puerto o especificar las MAC que yo quiero que estén presentes a través de un puerto. Y eso lo podemos lograr con esta sencilla configuración. Un puerto que debe estar primero en el modo de acceso, luego se le añade el comando switch port por security, que de hecho, por cierto, ese fenómeno ya hace que tenga un nivel de seguridad particular. Hay unos atributos propios de simplemente hacer eso, ¿sí? De que solamente permite una MAC y que si se viola esa premisa, entonces el puerto se va a apagar. ¿Sí? Así de fácil. Pero por supuesto eso se puede modificar. Podemos decirle switch port por security y alguna de las otras variables. MAC address y especificar una MAC address o maximum y especificar el máximo de MAC address. O escoger un mecanismo distinto que se apague el puerto, que puede ser un problema a nivel administrativo que continuamente un puerto se está apagando si se violan la seguridad del puerto. Aquí tienen el parámetro máximo. También podemos, como les decía, establecer estáticamente una MAC, ¿sí? Ahí tienen varios comandos en el panel derecho. Y si quisiéramos verificar la configuración, podemos hacer así, show por security y el nombre de la interfaz y nos va a decir qué está ocurriendo. O lo podemos decir show por security address y nos va a decir lo que está pasando en particular para una Mac, ¿sí? El parámetro por security aging, ¿sí? Es lo que nos va a permitir configurar o de forma absoluta o a través del el parámetro inactivity lo que sería una Mac segura, ¿no? Entonces, en el caso de absolute, esa Mac que hemos definido en el puerto se borra después de una específica cantidad de tiempo. O por el otro lado, también podemos simplemente borrarla si se cumple un tiempo de inactividad. ¿Sí? Aquí tienen esos parámetros. Por ejemplo, tienen el Aging Time 10 o el Engine Type Inactivity. Aquí están los otros modos, lo que puede ocurrir con un puerto, además de apagarse, que es el modo por defecto, podemos escoger la opción Restrict and Protect. Básicamente la diferencia es que el modo Restrict va a registrar el, el evento, va a impedir que la Mac que no está permitida o las Mac que no están permitidas generen o se les permita su tráfico. Y además va a mandar un mensaje de siglo, que ahí es donde radica la diferencia con el modo Protect, que el modo Protect hace exactamente lo mismo, restringe tráfico no permitido, pero no genera un mensaje de log o no le avisa a un syslog. Ahí podemos otra vez ver los modos, podemos ver cuando un puerto cae en alguno de estos errores por la violación de MAC, es decir, que haya más MAC o una MAC distinta a las permitidas, puede caer en un estado de Air Disable, ¿no? Y que para recuperarnos de un Air Disable tenemos que apagar el puerto de forma manual o administrativa y luego también reactivarlo de forma administrativa con el comando no shutdown. Recuerden que el propósito de estos videos es hacer un pequeño resumen del capítulo. Usted puede poner pausa en el video, leer la lámina, posteriormente hacer preguntas, ampliar sus conocimientos leyendo las guías o consultando otras fuentes de información. Es simplemente un resumen para quienes por alguna razón no tienen acceso a los materiales oficiales de NetAcad, no están inscritos en un curso o incluso para nuestros propios estudiantes, a manera de resumen, preparándose para una clase o para una prueba, etcétera. Así de repente recuerdan un tema el cual necesitan reforzar o para hacer una pregunta durante una clase. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es todo lo referido a Port Security, es muy sencillo. También podemos mitigar lo que es el spoofing de a través de los ataques de VLAN, ¿sí? Recuerden que puede haber el VLAN hopping. Así que básicamente lo que tenemos que asegurarnos es que los puertos
de acceso sean de acceso con el comando switch port mode access. Recuerden que hay un famoso protocolo que es DTP que permitiría levantar modos troncales cuando el puerto está en Dynamic Auto, que es su modo por defecto. Entonces simplemente al colocarlo en modo de acceso, listo. También serviría colocar los puertos que no estamos usando en una VLAN distinta, que no pertenezca a ninguna de las que se estén usando activamente, y apagar los puertos. Eso también sería una alternativa. Y en el caso de los puertos troncales, bueno, colocarlos en modo troncal explícitamente. Colocar el comando switch port no negotiate, así desactivamos completamente el DTP. Y además cambiar la VLAN nativa con el comando switch port from native VLAN y una VLAN distinta a la VLAN 1. ¿Sí? Los ataques de DHCP, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es usar el DHCP snooping. DHCP snooping así, a simple modo es decirle al switch, hey switch, por este puerto vas a recibir mensajes de un servidor de DHCP. Entonces yo le digo al switch en qué puertos confío para recibir mensajes de DHCP. Y en el resto de los puertos no confiaría. Así de fácil, ¿sí? No es tan difícil. Aquí está una configuración, por ejemplo aquí este switch ha configurado el puerto FastInternet01, que es el que ve al servidor de DHCP, con el comando IPHCP Snooping Trust. Listo. Y el resto de los puertos, aquí dice por ejemplo del 5 al 24, se ha configurado con IPHCP Snooping Limit Rate 6, porque también hay que limitar la cantidad de mensajes que se intercambia un puerto que no es o que no está conectado a un servidor de DHCP, precisamente para evitar los ataques donde se busca el starvation o donde se busca reemplazar a un servidor de DHCP autorizado. Y luego simplemente activamos el DHCP snooping por las VLAN que estén corriendo en el switch. ¿Sí? Ahí podemos ver las estadísticas con el comando show IPHCP snooping. Los mecanismos de ARP inspection, ¿sí? Que también podemos suprimirlo con el dynamic ARP inspection. Entonces la idea es evitar que haya cualquier escaneo de cualquier tipo, spoofing de RP, etc. Este mecanismo de protección trabaja de la mano con el DHCP snooping, porque lo que se hace es crear una tabla con las MAC de los puertos que se confía y así se establece una relación de confianza y de correlatividad de MAC y puerto, ¿sí? Entonces cuando esa correlatividad se mantiene estable, ya no va a poder venir una MAC, por ejemplo, si yo tengo una MAC por el puerto 1 y el puerto 2 intenta espufearme esa MAC, es decir, copiarla y hacer que los paquetes destinados a esa MAC lleguen a ese puerto, el protocolo se dará cuenta, hey, esta MAC estuvo registrada originalmente por el puerto 1, no tiene como mucho sentido que ahora también esté por el puerto 2. Entonces eso de alguna manera evitaría eh, que eso ocurra, ¿sí? Eso sería un ejemplo. Aquí tenemos algunos comandos de configuración, IPRP Inspection, que valide el source MAC, el extension MAC, también puede validar un IP, ¿sí? Mitigando los mecanismos de ataque contra Spanning Tree. Básicamente es, por ejemplo, que recordemos que en Spanning Tree podemos colocar un puerto en Portfast. Bueno, si ya está en Portfast, estaría bueno colocar el BPDU Guard y así evitamos que por allí entre un BPDU. También existen algunos mecanismos como el que está expuesto en esta lámina, que es el Spanning Tree Portfast Default, que básicamente lo que hace es colocar los puertos por defecto en ese modo, ¿sí? Y también tenemos ese mismo comando para el BPDU Guard, ¿sí? Ahí está, BPDU Guard. Podemos decirle Spanning Tree Portfast BPDU Guard Default. ¿Para qué? Para que se coloque dentro de los puertos que son Portfast el mecanismo de BPDU Guard. Sencillo, vean que este capítulo fue extremadamente fácil. Lo mejor que podemos hacer es ponernos manos a la obra con algún laboratorio. Por ahora, espero que esto les haya sido útil y nos vemos en la siguiente lección.